Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Armando Morales y estamos en una emisión más de este canal Aterrados en la Noche en la sección History Times. Este es el cuarto video, de hecho, en donde yo te narro, te platico todas las vivencias que yo tuve a raíz de haber visto la película del Exorcista. Y particularmente el día de hoy estoy muy contento y te lo voy a compartir bien. Para empezar, hoy, justamente hoy, que es 16 de junio del 2023, que es una fecha muy coincidente con lo que te voy a narrar más adelante en esta story time del día de hoy. Una de las cosas, por lo que es la fecha, es que el día de hoy mi canal, precisamente de Aterrados en la Noche, ya salió como partner de YouTube. Por lo cual yo quiero agradecerte todo el apoyo que me has brindado, tu suscripción, los comentarios, los likes. Gracias por eso. Eso me ha ayudado mucho a poder elevar este canal. Y pues bueno, ya lo que corresponde es que yo pues, siga elaborando contenido para que sea de tu agrado. Pero además del agradecimiento que yo te quiero dar por este apoyo que me has brindado para que el canal sea un partner de YouTube, quiero compartirte también la alegría que siento por todos los comentarios tan favorables que ha habido a través de lo que yo les he estado platicando de mi vivencia. Yo me he sentido, la verdad, muy bien. Ha sido muy terapéutico, muy relajante, aunque debo de decirles que he estado posponiendo al menos este Story Time y este cuarto, porque cada vez se vuelve un poco más complicado para mí, que todos los recuerdos vuelven, y la verdad sí ha sido en ese aspecto un poco difícil para mí, porque de repente cuando yo estoy pensando, tratando de recordar todos los sucesos, hay cosas que yo ya de hecho ya no recordaba, ya había olvidado, y vuelven, y en plena noche recordando se me va el sueño y empiezo a llorar. Debo de confesárselos. Ha sido complicado en esa parte, pero bueno, yo creo que en este proceso pues hay que sacar todo, ¿no? Y bueno, justo ahora que estoy tocando lo de los comentarios, quiero quiero compartir algunos comentarios que me han hecho clic y que yo quiero señalar respondiendo aquí justo en el video. Por ejemplo, hay una chica que se llama, aquí lo tengo anotado, Yolanda Bonifacio: volviste a ver la película. Yo quiero decirles que sí, a raíz de que yo vi la película, la volví a ver a los años, tratando de encontrar cuál fue el punto en el que yo perdí de que sentí esa fisura, pues, qué fue, qué imagen, qué preciso momento, para ver si podía identificarlo. Pero lo cierto es de que no encontré mayores datos. De hecho, vi la película pasados ya los años, que se estrenó cuando ya era todo el track completo, sin censura. La nueva escena que yo vi es cuando Regan baja las escaleras en pose de araña, pero invertida, que fue una escena espantosa. No pude dormir ese día tampoco, porque volví a recordar todo lo que ya había vivido. Si la he visto después de esas fechas, sí, de hecho cuando estuve haciendo lo del History Time, volví a ver la película, porque dije, bueno, voy a ver la película nuevamente, se me antoja. No me da ya miedo, pero sí, en su tiempo sí. Y esto fue porque yo, en mi intento de entender qué había en esa película, porque no eran nada más que fueran actores, como me decía mi mamá, tenía que haber algo más, estaba seguro que había algo más, y hoy te lo voy a contar en la vivencia del día de hoy. Y quiero rescatar un segundo comentario de una querida suscriptora, AXA. Si estás viendo este video, muchas gracias por ese comentario. Una situación, una idea que no se me había ocurrido. Lo cierto es de que hasta este momento que la vi, jamás había explorado que hubiera podido pasar eso, de que fuera una brujería. Si yo lo analizo en el sentido de las coincidencias, yo podría decir que no, porque cuando vi la película, pues a partir de ahí todo se desató. Es decir, yo veo la película, veo esta entidad, empiezo a sentir cosas, ver cosas, escuchar cosas, a partir justo de la película, y antes no sucedía eso. Como yo lo mencioné en el primer video, yo podía pasar a mi cuarto siendo de noche, me acostaba con la luz apagada, las ventanas del patio tenebroso encendidas, abiertas, perdón. Y nada, no había ningún problema, y todo empieza a partir de la película. Pero
Si exploramos en el lado de que sí hubiera podido ser una brujería, yo te puedo decir 100% quién la pudo haber causado. ¿Quién nos pudo haber causado ese daño? A mi mamá precisamente. Lo puedo decir 100%. Y eso se los voy a detallar en el transcurso de los History Times. Y pues bueno, supongo que al final ustedes sacarán sus propias conclusiones. Otro comentario que quiero rescatar es de una persona que, por favor, perdona mi amiga, si estás viendo este video, ahí mándame un jalón de orejas y un comentario de que eres tú precisamente, porque lo estuve buscando otra vez en los comentarios. Ella mencionaba que si la película, si no hubiera sido por esta película que salió al mundo, tal vez mucha gente no se hubiera dado ni cuenta de la existencia del demonio. Fue un parteaguas esta película, lo cierto, fue un furor, causó muchos estragos en muchas personas, y yo te doy la razón. Digo, nos hubiéramos dado cuenta de la maldad, de la existencia del mismo demonio más tarde o más temprano, ¿no? Pero al menos en este punto, pues sí yo podría decir que a partir de esta película, pues muchos niños de esta generación lo padecimos. Y bueno, yo no nada más, obviamente, mucha gente, y de hecho en el canal estoy grato a decirles que una suscriptora, una querida suscriptora, Laura, un abrazo si estás viendo este video, no puedo mencionar su apellido, ella se aventó a darme su vivencia que le ocurrió a través de la película del Exorcista, muy interesante, muy tenebrosa. Ella vio la cara del demonio, ¿sí? En una de las puertas, no recuerdo bien si era un cuarto de baño o una habitación, pero me gustó cómo lo contó. Y pues bueno, de hecho ya salió en el canal, denle like, no se les olvide, y comenten y suscríbanse de paso. Y me gustó eso que lo haya contado. Así que si tú tuviste alguna vivencia con respecto a eso, de hecho hay una sección ya nueva, hay 2 secciones ya nuevas. La primera es justamente esta, que cuenten sus relatos. No importa si son relatos cortos, los relatos ya largos pues van en el canal Obsesionado con el Terror. Que por cierto, si vienes del canal Obsesionado con el Terror, gracias, ayúdame suscribiéndote. Y si estás aquí en este canal de Aterrados en la Noche, dándote una pasada porque lo encontraste y te metiste al video, suscríbete, te lo agradecería mucho. Y por favor también dale una pasada al canal de Obsesionado con el Terror, Obsesionado con el Terror, aquí te está apareciendo justamente, para que veas otros relatos de tipo podcast y más largos. Bueno, volviendo a lo que te decía, esta señora, esta muchacha me dio su vivencia, está muy interesante, chéquenla, se llama Laura Nos Cuenta su vivencia con el exorcista. Y pues bueno, por lo pronto es eso. Yo quiero decirles que los comentarios han sido muy favorables. Gracias a todos ustedes por ese apoyo, ese aprecio, por escucharme, por permitirme desahogarme. Y bien, vamos a empezar con el video del día de hoy. Te agradecería mucho que te suscribieras, por favor. Eso me ayuda mucho como generador de contenido. Y por ahí, si tienes oportunidad y estás de buen humor, por favor regálame un like. Y en los comentarios, pues bueno, no me dejes de decir qué te está pareciendo, cómo te va. Si tuviste también una vivencia, sería genial escucharte. Bueno, pues entonces, si tienes tu bebida refrescante, tu pizza y tus palomitas, empezamos. Mi nombre es Armando Morales y estamos en Aterrados en la Noche. Esta noche de la que te voy a hablar la llamo la noche del trueno o la noche del fin del mundo. Era como un apodo que yo le puse cuando yo era niño. Por las fechas en las que yo te estoy platicando que sucede esto de la escuela de mi mamá y esta noche particular, estábamos en una época, justamente en junio, en donde ya estaban la época de lluvias. En aquellos años yo pude notar cómo las temporadas primavera, verano, otoño, invierno estaban pues bien en su lugar, no como ahora que pareciera que están desplazadas, que el tiempo de lluvias se tarda en venir, que dura más poco, que el tiempo de calor se prolonga más. En aquel tiempo no, las
las épocas de primavera, verano, otoño, invierno se veían muy asentadas. Y entonces, estando en esta época precisamente de lluvias, pasa lo siguiente. Estando en un temporal de lluvias, lo que me aterraba a mí era que pues se fuera la luz, ¿no? Con las lluvias. Y pues bueno, siempre procuraba yo sobre todo, que hubiera un foco o dos focos de reemplazo. Pero como en aquellos tiempos no era tan factible estar comprando que los focos, la comida para mis hermanos, gastos de la casa, qué sé yo, pues bueno, al menos un foco lograba que pudieran comprar de reserva en caso de que se fuera la luz. Pero no contaba con esto. Esa noche peculiarmente estaban todos acostados y yo, ya sabes, totalmente tapado, sí, de pies a cabeza, tapado, en este movimiento que hicieron del cuarto, que en un momento más te detallaré cómo quedó. Estaba acostado, ya mi hermano me quedaba enfrente de mí, pero en la esquina. Bueno, empieza a llover. Mi mamá ya me había enseñado cómo contar el ruido de los truenos con respecto a la lejanía de la lluvia. Y esto pasó antes de que yo viera la película del Exorcista. Fíjate, un día llovió y habían muchos truenos. Y yo le hablé a mi mamá, le grité porque cayó un trueno, me asusté y ella fue. Es que es curioso, antes de la película, mi papá, mi mamá, principalmente mi mamá, mi papá no, nunca. Mi mamá acudía en mi auxilio cuando me escuchaba a mí o a cualquiera de mis hermanos, pero a partir de la película no lo hacía. Se detenía antes de llegar a mi cuarto, me hablaba y hasta que yo contestaba no se pasaba. Es decir, se quedaba a medias del pasillo. Por eso yo creo que ella sabía que había algo ahí. No sé. Bueno, esta noche que te digo de que llueve, que mi mamá acude a mi auxilio antes de ver la película esta, la del Exorcista, ella me enseña y me dice, mira, cuando escuches un trueno, cuenta los segundos que pasan hasta que se escuche el siguiente trueno. Y eso quiere decir que mientras más lejos dure el conteo, la lluvia se estará alejando. Y eso pues me hacía sentir un poquito más confortable, más tranquilo, porque ya podía decir como un juego, o se oyó un trueno y pues bueno. Pero esta noche que te digo no funcionó así y pues fue un poco mal por lo del la misma luz del foco. Y bien, regresando a la noche que nos ocupa, yo ya estaba tapado, de pies a cabeza totalmente, menos mal que no hacía calor. Y empiezo a escuchar que llueve. Y yo basándome en esto que me había enseñado mi mamá de contar los segundos entre trueno y trueno, empiezan los truenos a escucharse. Todo estaba en total silencio. Pero te puedo decir que desde ese momento hasta este momento en mi etapa adulta, jamás en mi vida escuché un trueno tan potente, tan ensordecedor, tan sorprendente, tan estruendoso como el que escuché esa noche precisamente. Al estar contando los truenos, yo no sé si un trueno cayó precisamente en la casa, pero cayó de una manera tan fuerte que se vio que como un flachazo en todo el cuarto, en toda la habitación. El trueno fue tan fuerte que nos despertamos todos mis hermanos, todos, a reserva de que tenían siempre el sueño muy pesado, todos despertaron. Y yo también, pues obviamente, con el susto que llevaba, estaba despierto e impactado porque yo vi el flachazo. Yo me desperté, tiré toda la cobija, salté de la cama, porque ya sabes que no puedo pisar directamente al suelo, salté de mi cama y mis hermanos empezaron a gritar. Yo me salí al pasillo, y mamá, por favor, mamá. Todos se levantaron de sus camas. Entonces vienen mis papás, vienen corriendo todos a nuestro encuentro. Y pues llorando mis hermanos en pleno pasillo, y uno de mis hermanos que estaba gritando desde la cama porque era más pequeñito, mi mamá fue por él, ya lo trae hacia donde estábamos todos en el cuarto de mi hermana precisamente. Y pues bueno, ya tranquilizándonos nuestros papás, pues nos decían que fue un trueno. Lo aterrador aquí es precisamente que la luz se fue. Mi apuro era que pues mis hermanos no les importaba, pues ellos igual se acostaban a dormir.
Pero bueno, el apuro era que como no había luz, a pesar de que cambiaran el foco, pues no servía de nada, porque en aquellos tiempos tenía que cambiarse los fusibles, unos tabiquetitos, unos tubitos que tenían que cambiarse, que ya actualmente no se utilizan, y había que quitar los viejos o los fundidos para poner los nuevos, y no había fusibles. Recuerdo que esa noche, pues era tanta mi súplica que mi mamá pues no tuvo más remedio que decirle, sabes que pues hay que cambiarlos. Desafortunadamente la toma de los fusibles estaba en la parte de afuera de la calle, y pues afuera de la calle estaba lloviendo. No era una buena idea hacer un cambio de fusibles y tener el contacto con la luz en plena tormenta. Bueno, no se podía hacer así. Y ni modo, me tuve que aguantar. No me dormí en mi cuarto, ya mis hermanos se fueron a sus cuartos, sus respectivos cuartos, y como yo no podía irme al cuarto de mis papás, pues bueno, yo tenía que pues descansar. Y al no cambiar ellos el fusible, lo que hace mi papá pues es, abre la puerta, ve si hay alguna posibilidad, a lo mejor que pudiera estar fundido de verdad el fusible para poder cambiarlo, se da cuenta de que no. Pero ¿sabes qué fue lo curioso? Que cuando yo me arrimo para ver si lo lograba cambiar, porque yo quería que cambiara el fusible para que la luz volviera, dije, bueno, si se fue en toda la colonia, pues de todos modos, aunque él cambiara los fusibles, no iba a ser posible. Pero lo curioso es que enfrente de la casa de conmigo sí había luz. Y tú vas a decir, bueno, a lo mejor es una toma diferente de luz. El problema es que a un lado también había luz. El único lugar en donde no teníamos luz era precisamente en la casa, lo que me hizo entender, ya con el tiempo, que un trueno precisamente cayó encima de nuestra casa. Si era muy pesado para mí dormir en noches normales, comunes y corrientes, imagínate ahora que de tormenta, con unos truenos, sin luz. Bien, para poder descansar esa noche, yo me acosté en el pasillo, donde está la puerta del baño, enfrente de la puerta del patio, que en la que entraba la luz de la luna. A pesar de que estaba lloviendo, había luz, una poca luz de luna. Yo lo que ocupaba era claridad, una luz para poder sentirme a salvo. Bueno, llegó el amanecer. Yo estaba totalmente cansado. Mis hermanos se levantaron cansados, imagínate yo. Nos levantamos, no sé si pudieron dormir o no, no sé. El caso es de que nos levantamos y ese día precisamente no podía llevarnos mi papá a la escuela. Él ya se había ido temprano en su camioneta. Mi mamá nos llevó a la escuela. Siempre que mi mamá o mi papá nos llevaban allá a la escuela, mi labor era traerlos de regreso. Bueno, pasó el día escolar y al finalizar el horario de clases nos veíamos mis hermanos y yo, chiquitos, yo y mis hermanos, en la salida de la escuela. Era forzoso para ellos estar ahí, encontrarse conmigo, porque si no les iba a ir muy mal con mi mamá. Bueno, ya que nos encontrábamos ahí, la siguiente labor era llevarlos a la casa. Era una tarea un tanto complicada y a veces difícil de llevar a cabo por esto que te platico del bullying. Salíamos de la escuela primaria, íbamos caminando por la calle, teníamos que caminar un buen tramo para poder cruzar una avenida y llegar ya a mi casa. Entonces, para caminar este trayecto que te menciono, había una escuela secundaria. Para los que son de mi localidad, era la escuela secundaria 110. Y había, yo no sé si era de puros pandilleros o no, pero por lo mismo del bullying, todos los que pasábamos de la primaria, pues éramos bulleados por los chicos de la secundaria. Yo de todos modos tenía que tomar caminos diferentes para regresar a la casa, para que no me vieran mis compañeros del salón. Por lo mismo que te platico, se burlaban de mí y yo no quería que se burlaran de mí delante de mis hermanos. Quería mantenerlo a reserva, pues. Siempre tenía que tomar caminos diferentes. Y mis hermanos me decían, ¿por qué no nos vamos por aquí, vámonos por acá? Y bueno, era complicado echar una mentira para poder cambiar de trayecto. Evadía eso. Y este día particularmente,
yo tenía que cruzar por una escuela de karate, que ya a los años yo entré a esa escuela de karate, pero más adelante había un puesto de revistas. Y siempre yo bobeaba el puesto de revistas antes de cruzar la calle mientras se ponía en rojo para ver qué revistas había. Yo te mencioné a ti que coleccionaba las revistas de Capulinita, las revistas así pequeñitas. También coleccionaba las revistas de Condorito. Años que tienen esas revistas, que algunos de los suscriptores míos también ya me hicieron el comentario de que les gustaban mucho esas revistas. Pero había una en particular que me gustaba muchísimo ver y leer. Yo no sé si conociste la revista de selecciones del Reader's Digest. Era una revista más o menos así cuadrada, como un cuadernito, que salía en las épocas de los 80s y parte de los 90s, que recientemente que leí resulta que pues se fue a quiebre en el año 2012. Bueno, una nota que yo no sabía, pero bueno, yo trataba de comprar esta revista cuando podía, porque pues acuérdate que no me daban mucho dinero y el poco dinero era para juntarlo para los pambazos. Entonces, cuando salía una revista que se refería a videojuegos, pues bueno, yo trataba de juntar para comprarla, porque también pues compraba la de Capulinita o la de Condorito y bueno. Pero esta vez no se refería a ninguna de estas cosas de videojuegos. La revista tenía una portada del Exorcista precisamente. Me quedo pensando que en el intento de mi mamá por decirme que eran actores, que no era cierto esa película, que todo lo que había ocurrido era pura ficción, yo trataba de averiguar por mi propia cuenta, porque yo estaba seguro que había algo más en esa película, que tenía algo que no era de este mundo, que no competía con eso que me estaba diciendo mi mamá para tranquilizarme. Y como son las casualidades, las causalidades también, quién sabe, la revista estaba hablando de los 10 años, la celebración de los 10 años de la película del Exorcista, pero no la primera parte, sino la segunda parte. La segunda parte de la película del Exorcista salió el día de hoy, 17 de junio, pero del año 1977. Es decir, que para la fecha en la que yo ya estaba viendo esta revista era 17 de junio del año 1987. Yo vi esta portada y, como te digo, en el intento de tratar de averiguar qué era lo que en realidad había pasado en esa película, por qué me afectó tanto, me hice el propósito de comprarla. Era una revista que no era muy cara, estaba a un precio accesible y mucha gente la compraba. Y mi apuro era conseguir rápido el dinero para poder comprarla, porque se iba a acabar y yo quería esa revista. Y en un acto de piensa rápido, lo que ya me invadía en la mente era tratar de conseguir dinero para comprar esa revista. Bueno, cruzamos la avenida mis hermanos y yo, y ya caminamos unas cuadras más. Yo a lo lejos veo que estaba la camioneta de mi papá. Cuando salíamos de la escuela, y mi papá ya solía estar en la casa en sus descansos por la tarde. Él se iba un poco más tarde, pero cuando llegábamos él usualmente estaba ahí. Pero ese día en particular, cuando llegamos, nos abren la puerta, yo noto que él está en la entrada de mi cuarto, porque yo ya sabía mi rutina. Llegaba de la escuela junto con mis hermanos y era encerrarme a la casa, en el cuarto mío, porque mi papá no me quería ver, no quería tener mi presencia ahí. Y te lo platico porque él una vez me lo dijo. Él estaba subido en una silla. Recuerdo que estaba poniendo no una soga, como una especie de listón, muy duro, se veía muy duro. Lo estaba clavando en la puerta. Y del otro lado en la pared, donde cerraba la puerta, estaba poniendo un clavo. Hay una cosa que me sorprendió mucho, y es que no me regañaran, porque recuerdas que en mi intento de salirme del cuarto después de que veo esa ráfaga que sale de una de las esquinas de mi cuarto, tumba mi mochila, mueve las cortinas y se mete al closet, yo trato de salir y rompo la chapa.
Bueno, quitaron la chapa, mi papá había quitado la chapa y había un hueco, un agujero. Se alcanzaba a ver desde adentro hacia afuera, pues un agujero grande. Y este momento que te estoy platicando, mi papá estaba amarrando un cordel para asegurar por la parte de arriba al clavo y poder cerrar la puerta. Ya entiendes a qué voy, ¿no? Yo todavía no captaba en ese momento porque yo estaba confiado en que mi mamá todavía me iba a seguir llevando a la escuela junto con ella para no dejarme encerrado, pero no fue así. Yo siempre catalogué a mi papá como alguien sin interés por lo que me ocurría, por lo que yo hacía, pero por primera vez en ese momento yo me di cuenta de su disfrute, de su goce con hacerme ya un daño. Esto que estaba colgando el cordel encima de la puerta era porque el pienso de ellos era otra vez encerrarme en el cuarto para mantenerme aislado de mis hermanos cuando mi mamá se fuera a la escuela. Se hizo más evidente porque cuando yo estaba en el pasillo esperando a que mi papá bajara de la silla para yo poder entrar al cuarto y dejar mi mochila y quedarme ahí, baja mi papá y ve que llego yo. Se pone el martillo aquí después de haber terminado, agarra la silla y se sale, y se me queda viendo y me dice: ahora a ver si te puedes salir. Bueno, pasó. Yo todavía tenía en mi cabeza lo de conseguir el libro, el de selecciones. Me metí al cuarto, dejé mi mochila, me senté encima de la cama y pues bueno, ya sabes, rápido subir mis pies porque no podían estar debajo en el piso a un lado de mi cama, y me quedé pensando. Después de todo yo estaba tranquilo, contento con el nuevo acomodo de los muebles de mi cuarto, que pues al menos ya no tenía que estar enfrente de la ventana, pero había otras cosas que no me convencían del todo. Verás, como yo te mencioné, pues yo soy muy gráfico, me gusta dejar muy en claro con peritas y manzanas todo como cuanto fue. Y bueno, te voy a explicar aquí. Mi cama estaba igual aquí, en esta parte de aquí de la ventana, y este tocador estaba de este lado. Este era el nuevo acomodo de mi cuarto. Antes de que sucediera esto y la razón por la que se desató el cambio de muebles, como te mencioné, la cama estaba aquí, el tocador estaba aquí. Cuando me encierran por primera vez, yo estoy en esta parte de aquí, sí, aquí, acostado, tratando o esperando a que mi mamá llegara para que me abriera la puerta y salir del cuarto. Pero precisamente esa noche que yo estoy ahí, algo que ocurre en este sitio, a un lado del tocador, cuando el tocador estaba aquí, algo que ocurre, se desplaza, tumba mi mochila en un mueblecito que estaba aquí, una silla, tumba mi mochila, se viene aquí a la ventana y, como te acordarás, todas las ventanas tienen cortinas que puedes ver de adentro hacia afuera, pero no viceversa. Bueno, aquí se mueve, se impacta la ráfaga de viento y de aquí se viene hasta el closet, ¿sí? La puerta se mueve algo por dentro de lo del closet y yo estoy desde aquí mirando solamente de perfil la entrada. En ese momento fue cuando yo exploto y trato de romper la chapa y logro salir del cuarto. Bueno, con este nuevo acomodo en los muebles, yo ya no puedo poner el tocador aquí en esta parte para atorar la puerta. ¿Por qué lo hacía? Porque si yo estaba acostado en mi cuarto, yo tenía miedo de que la puerta se cerrara de repente. Todo esto haciendo alusión a una parte de la película del Exorcista, en donde precisamente la niña poseída mueve unos objetos y cierra una puerta. Yo tenía un montón de pánico con eso
Y para que eso no sucediera cada noche, yo movía un poco el mueble del espejo para atorar la puerta. Una cosa muy tonta que dentro de mi cabeza solo funcionaba porque si fuera algo que de verdad fuera terrible, un demonio verdaderamente, pues no le iba a importar, ¿no? Pero bueno, efectivamente yo no quería que sucediera y que la presencia se hiciera de nuevo manifiesta. Yo recorría eso con mucho cuidado de que el espejo no se me fuera a caer, porque pues ya tenía, acuérdate que ya tenía una rajadura, que más adelante te voy a mencionar ahí cómo estuvo el movimiento de los muebles sin que se diera cuenta mi mamá. Bueno, yo tenía que hacer este movimiento de recorrerlo. Ya pues la cama, al no estar aquí, bueno, ya al menos tenía ese alivio. Y pues bueno, también el alivio era de que yo ya no estaba enfrente al closet, porque cuando yo dormía en esta posición y a partir de la película, yo tenía que obviamente tener la puerta cerrada del closet, y si estaba abierta, poner muchas cosas que estorbaran. Bueno, de este modo fue como fui sobrellevando el poder dormir en el cuarto las veces que podía y dentro de lo que cabe, pero ya con el nuevo acomodo ya no, ya la forma en lo que yo tenía que hacer para dormir era de otro modo. Y bien, después de pasar un rato de estar sentado pensando en cómo le iba a hacer, lo primero que se me ocurre hacer es que como mi mamá no me iba a tener encerrado, era poner cosas en el closet. Yo había ropa colgada, yo la ponía separada una de otra y ponía cobijas o cosas ahí estorbosas para que en mi cabeza funcionaba que no cupiera algo ahí, una persona, que no hubiera zapatos en el piso, que no hubiera nada que se arrastraba, que pudiera moverse en el piso. Nada debajo de las camas tampoco. Esa era una de las cosas que yo tenía que cuidar mucho. A partir de esto que me pasa del exorcista, tampoco puedo tener sillas a un lado de conmigo. No puedo, me da muchísimo miedo. No puedo dormir si hay una silla a un lado, y no puedo dormir tampoco si hay zapatos a un lado de la cama. Eso es una cosa, un estrago que me dejó, uno de los tantos estragos que me dejó. Bueno, pongo cosas ahí. La siguiente ocupación que tengo que resolver es la de conseguir dinero para comprar el libro y ver si había alguna solución o algo que me pudiera dar un indicio de qué más sucedió en esa película que me afectó tanto. Y lo siguiente es hacer mandados. Yo ya había escuchado por parte de uno de mis compañeritos del salón que él obtenía dinero para gastar haciéndole mandados a sus vecinos. A mí me daba mucha vergüenza porque yo siempre de niño fui un niño muy penoso, muy vergonzoso, y yo no me animaba. Pero en ese momento estaba dispuesto a lo que sea. ¿Recuerdas la balanza? Ok, por lo que había pasado mi papá, por lo que me hizo eso, bueno, ahora lo que importaba era el libro. Ok, vamos haciendo eso de pedirle a los vecinos dinero haciendo mandados. Yo todos los días cuando llegaba de la escuela, yo tenía que ir a las tortillas porque mi papá tenía que comer antes de irse a su trabajo. Y antes de irse pues ya tenía que estar todo eso ahí, la comida hecha y todo. Le pido mi dinero a mi mamá y entonces salgo ya con mi dinero, con el dinero y con la servilleta, salgo de la casa. Y dije, ¿a quién le voy a decir? ¿A qué vecino le voy a decir? La única persona con la que yo me llevaba era con la vecina. ¿Recuerdas la vecina que te platiqué? Que me estaba acusando con mi papá de algo de los puntos. Ok, esa señora es mamá del muchacho, era mamá del muchacho que me ayudó a salir del aljiber donde estaba atrapado con las cucarachas. Pero yo ya no me animaba a ir con él, ni con la señora, porque pues se le veían los puntos, se le veía cuando a los días después de que me ayudó a salir de ahí, yo lo llegué a ver con una cicatriz y se veía perfectamente y pues obviamente me daba pena. Me daba pena también ir con Oscar o con su mamá y que vieran que yo ya estaba haciendo mandados para tener dinero. Me daba pena también y pues bueno, tuve que ir con otros dos vecinos con los que yo nunca había entablado ningún tipo de acercamiento,
y decirles, no quiere que vaya por las tortillas, señora. Ya al menos ya me conocían porque pues yo soy de la de la misma calle, ya más o menos me conocían y yo solo de vista. En algunas ocasiones pues sí, aceptaban y en ese momento pues sí, uno de ellos aceptó, me dio el dinero, ya voy. Y así poquito a poquito fui colectando el dinero suficiente para comprar este libro que yo quería. Y mira lo que son las cosas. A mí dándome vergüenza hacer mandados para tener dinero. Y resulta que cuando yo empecé a hacer esto, de hacer los mandados, a los hermanos de mi amigo Oscar les empezó a gustar la idea y ellos empezaban a hacer los mandados incluso momentos antes de que yo llegara de la escuela para yo ir. Ellos llegaban, inmediatamente se iban y me ganaban con los vecinos. Pero bueno, en fin, eso pasó después. Pero vamos ahora con lo del libro. Yo ya tenía el dinero para comprar el libro. En una de esas de que voy a la escuela o que regreso, yo compré el libro por fin. Recuerdo que esa tarde guardé el libro en la mochila, vámonos con mis hermanos, y obviamente a ocultarles a mis papás de dónde había sacado para comprar ese libro, ¿sí? Porque pues no era un librito que fuera muy barato para que un niño lo comprara, ¿no? Tampoco era muy caro, pero pues para un niño era más fácil comprar una revista de Capulinita o las otras de Condorito. Bien, conseguí el libro. Y yo, de esas veces en las que estaba yo en mi cuarto, empecé a hojearlo. Me daba mucho miedo y tenía que hacerlo por las mañanas. Recuerdo que empecé a leer la historieta, el libro del Selecciones, pero entre que venían mis hermanos, entre que mi mamá me hablaba, pues no lo podía hacer, ¿no? Se aproximaba la hora en la que mi mamá ya tenía que dejarme encerrado. Y yo no hallaba qué hacer, no hallaba, me invadía la tristeza, el miedo. Entonces yo empezaba a meter más cosas adentro del closet. Hubo un momento en el que también del cuarto de mis hermanas agarraba cosas como sus vestidos y sus cobijas y las ponía ahí. Y hay una cosa que ya te la había mencionado en lo de los libros. ¿Recuerdas en los libros que a mí me gustaba poner los rótulos, las fechas? Eso también lo hacía en los muebles, como te lo mencioné, lo hacía en los muebles. Y en este caso, recuerdo que cuando metí las cosas para ocupar los espacios del closet antes de cerrar la puerta, agarré un marcador. Usualmente agarraba un marcador o agarraba un lápiz. Agarré el objeto y entonces me pongo en la puerta. Recuerdo que anoté la fecha. Siempre anoto las fechas. Anoté la fecha y había alguna otra anotación que yo ponía. Más adelante, en el transcurso de los History Times, te darás cuenta de las notas que yo ponía después de las fechas. Por lo pronto te diré que en esta puerta del closet de mi cuarto pongo la fecha, un texto que no te lo voy a mencionar en este momento. Bien, la fecha ahí estaba. Cerraba la puerta del closet y a lo que seguía. Ya alistada mi mamá para irse. Híjole, lo cierto es de que yo recuerdo lo que sentía cuando me encerraba en el cuarto. Mi mamá alistándose ya para irse. Recuerdo que ese día, esa tarde noche, me invadió la tristeza porque yo estaba confiado en que a partir de que me empezaba a llevar allá a su escuela, ya no puede ser porque por lo de la piscina, sin ninguna explicación, sin ningún nada para decir, simplemente otra vez a encerrarme. Yo para poder salir de esto, yo le decía a mi mamá, mamá, por favor, no encierres a mis hermanos, déjalos afuera, necesito oír ruido, necesito oír, no quiero oír silencio, no quiero sentirme solo. Y que mis hermanos estuvieran yendo y viniendo en la casa con la tele la encendida, pretendía que me diera más tranquilidad, al menos ya no me sentía solo. Y pues bueno, ya haciendo esto mi mamá, está bien, accedió, dejó a mis hermanos afuera, no los encerró. A mí sí me encerró, ni modo. Yo a través del agujero de la puerta
me asomaba y lograba ver pues solamente, no lejos, no lograba ver la sala ni la tele, no lo lograba, nomás lograba ver el patio y era todo, pero alcanzaba a oír a mis hermanos, ya era un alivio. Bueno, pues en este momento en el que yo ya estaba encerrado, pues era el momento propicio de que estaba solo y que nadie me interrumpía y que nadie podía ver que yo ya tenía este librito. Y empecé a leer en ese instante ya más detenidamente todo lo que decía el libro. Empiezo a leer la revista y la revista empieza a hablar de los galardones, de las premiaciones, de lo que había recaudado la primera película del Exorcista, la primera. También hablaba de los actores, a qué se dedicaban, lo que fue de sus vidas después de la película y el desarrollo de la segunda parte, precisamente que cumplía 10 años. Ya para esta fecha en la que yo estoy viendo esta revista, pues ya habían pasado unos, no sé, quizá 4 o 5 días en lo que yo recaudaba dinero para poder comprar la revista. Y por fin, después de estar hojeando, leyendo, llego a una parte que si yo tenía mi seguridad de que en la película había algo más que simples actores, cuando llegué a ese artículo precisamente me di cuenta de que sí, efectivamente, yo tenía toda la razón. ¿Recuerdas la empresa Kodak? Ok, la empresa Kodak es mundialmente conocida, ya no existe, de hecho creo que ya no existe, ya tengo mucho que yo no escucho de ella, pero en aquellos tiempos existía y era una empresa importantísima a nivel fotográfico y en otros tópicos. La empresa Kodak había colaborado con la película del Exorcista en algunas tomas fotográficas y el artículo señalaba que los representantes de la empresa Kodak se habían deslindado y se habían separado del proyecto del Exorcista porque en sus tomas fotográficas habían cosas extrañas, presencias, imágenes, rostros. Y cuando la empresa Kodak se da cuenta de eso en los negativos y al momento de hacer la debida, el proceso, el que conviertes la película, el revelado, cuando hacen el revelado de las fotografías, pues ahí estaban en manifiesto. Y este material no fue lanzado al mundo, no se dio a conocer, la empresa Kodak se lo quedó. Y en un intento de separarse del proyecto de la película del Exorcista, les reclaman y les dicen que se deslindaban del proyecto porque ustedes los de la película del Exorcista, habían invocado al diablo con esa película. Yo no te quiero decir cómo me puse en ese momento, en el punto de alarma, de alerta, de si estaba tranquilo, ya no lo estaba. Recuerdo que ese instante yo estaba sentado en la cama con mis pies recogidos, leyendo, muy atento leyendo, y en cuanto leo eso, me salta el miedo. Brinco de mi cama al piso, alejado de la cama, y me pongo en el rincón que daba hacia la puerta, y vuelvo a ojear, vuelvo a leer para ver si no había ningún error en lo que estaba leyendo. Y no, efectivamente, los ejecutivos de Kodak se separaron del proyecto de la película del Exorcista porque ellos, en sus tomas fotográficas, en los revelados, en las tomas de la película, había objetos y caras que no aparecían ahí al momento de estar haciendo la toma. Se separan del proyecto y bien, entre otras cosas, eso fue únicamente lo que yo logro recordar que es más memorable para mí. Y bueno, ante el miedo, escondo la revista. Y bueno, el siguiente punto era salir de ahí y les empiezo a gritar a mis hermanos. No puedo decir el nombre, hermanos, por favor. Ya, llegan ellos. Ayúdenme a salir de aquí, por favor. Y llorando se lo suplicaba a mis hermanos. Recuerdo que yo les prometía 1001 cosas. Y bien, pues pasó lo siguiente. Uno de mis hermanos, ¿sí?, agarra una silla. Mi hermana más chiquitita tenía que sentarse en una silla de esas como de para bebé,
que eran altas, porque mis hermanos, si se hubieran subido a una silla normal, pues no alcanzaban en el hilo, y el hilo estaba hasta lo alto. ¿Recuerdas que mi papá lo puso en lo alto con el martillo y el clavo? Bueno, mi hermano trae la silla, mi hermana se sube en la silla, la que sigue de mí, y me libera. Salgo del aprieto, salgo contento, salgo del cuarto, y ya me voy allá con ellos a la sala. Y por fin se me pasa el espanto de ya no estar en ese cuarto. Y eso de que me liberaran se repitió algunas noches más en lo que mi mamá terminaba de estudiar su curso de corte y confección. Y en el rato en el que yo estaba ahí con mis hermanos, nos poníamos a ver la tele, jugábamos, yo me estaba quieto y yo tenía que estar quieto y tranquilo y apacible en un sitio, porque si yo hacía algún tipo de escándalo, pues mis hermanos les iban a decir a mi mamá y pues todo se iba a descubrir, ¿no? Que mis hermanos me abrieron y me abrieron la puerta y pues ni modo. Entonces tenía que estar quieto, y como un rato antes de que mi mamá tenía que llegar a la casa ya para abrirme la puerta, pues mis hermanos me decían: ya Armando, tienes que quedarte encerrado. Pero ellos me encerraban antes porque cuando ya entraba la noche, mis hermanos les daba sueño y se quedaban dormidos en la sala, y antes de que ese proceso sucediera, mis hermanos me tenían que encerrar. Y yo le decía a mi hermana: no, sabes que ya enciérrame otra vez. Y ahí vamos al cuarto. Subes la silla y me encierras, escondes la silla o la pones en el lugar en la que estaba. Mis hermanos se acostaban en la sala y como si no hubiera pasado nada. La fecha por la cual te estoy platicando todo esto ocurre a finales de junio. Pasa julio, llega agosto. Yo cumplo años el 10 de agosto y mi mamá, para celebrarme, me hace pay de limón. ¿Recuerdas que en el primer Story Time, en el primer video, yo te menciono cómo me gustaban? Bueno, pues esta vez no fue la excepción, que si no has visto el primer video, no te pierdas a partir de ese, para que no pierdas la secuencia de los videos de lo que yo platico. Y bien, me hace pay de limón, pero tenía que hacerlo de forma tal que no se diera cuenta mi papá. Yo me lo tenía que terminar antes de que mi papá se diera cuenta que, pues, de quién era ese pay, ¿no? Y bueno, mi papá fue muy generoso con mis hermanos. Con ellos en sus cumpleaños pues sí les daba cosas. Distintivamente a mí no, solamente cuando era Navidad, ahí sí, precisamente sí había obviamente regalo. No sé si era por obligación, no te sé contestar, pero bueno, al menos en Navidad sí. Pero cuando era mi cumpleaños, mi mamá siempre era muy generosa conmigo. Me daba, además de mis obsequios, el pay de limón esperado. Y bueno, esta vez no fue la excepción, me hizo pay de limón. Y recuerdo que ya aproximadas las fechas, en algún sábado antes de que fuera mi cumpleaños, mi mamá tuvo visita por parte de su hermana y su esposo, y pues obviamente mis primos. Mis tíos tenían 4 hijos, perdón, y pues nos la pasábamos en grande. Cuando ellos iban, mis papás, mi papá y mi tío se pasaban toda la noche tomando, jugando baraja, jugando dominó con ellos, y pues obviamente mi mamá y mi tía. Mientras nosotros estábamos jugando en los cuartos, corriendo, yendo y viniendo. Y bueno, siempre sucedía que cuando yo estaba jugando con mis primos y mis hermanos, mi papá me tomaba del brazo, estando sentado siempre, o cuando él se desplazaba para ir a alguna parte, del brazo, del hombro, y me decía: quiero que te estés en un lugar quieto, no quiero que te muevas. Yo tenía que bajar la cabeza porque, recuerda, yo tengo que levantarla para verlo. Y eso hacía, se volvía a su lugar y pues bueno, me iba como niño regañado. Y recuerdo que esa noche, en mi intento de analizar, de averiguar de qué venían todos mis traumas, todos mis primos estaban adentro de mi cuarto. Estaban gritando, jugando, y en una de esas yo veo mi cama y ¿cómo te lo explico? Aprovecho el momento propicio
para meterme debajo de la cama. Y vas a decir, ¿por qué? Porque ahí estaban todos ellos y dije, no me va a pasar nada. Y era el momento adecuado para analizar qué era lo que yo tenía de miedo viniendo debajo de la cama. Entonces me meto. Ya estoy debajo de la cama y mis primos siguen jugando y gritando y brincando de cama en cama. Porque al estar las camas ya así, mis primos brincaban de la cama de mi hermano hasta la cama mía y viceversa. Y mientras yo estoy abajo viendo, mirando, viendo las tablas, y otra cosa que hice ahí en las tablas de la cama es con un lápiz rotular la fecha. Bueno, ya lo rotulé en una de las tablas, pero pasó una cosa. Cuando yo iba a disponerme a salir, mis primos estaban brinque y brinque en la cama. Y curiosamente, justo en el mismo momento en el que yo iba a salir, las patas de la cama vencen. Una de las patas de la cama vence, se rompe. Y justamente cuando yo estaba por salir de la cama, tenía mi cabeza así. El extremo donde vence la pata tiene un filo, un cuadro, es una especie de cuadro que tiene como unas aberturas en donde engancha la estructura para poder sostener el resto de la cama. Pero al vencerse la pata de madera, al romperse, cae y esta estructura de metal impacta en mi cabeza y se entierra. Yo no puedo creerlo, no puedo entender cómo no me atraviesa el cráneo, porque no me lo atravesó, simplemente cayó. Y yo sentí algo, ya cuando se rompió la pata, yo ya iba saliendo, yo lo único que oigo es un crack. Entonces, enseguida del crack, siento el impacto en la cabeza. Yo de momento yo pensé que era una tabla o que era parte del colchón, no sé, la misma madera de la tabla. Pero yo no me hubiera imaginado que era precisamente la estructura de metal. Mis primos se bajan de la cama y me dicen, ¿qué te pasó? Salte de la cama. Pero entonces ven que empiezo de la cara a sangrar y le hablan rápido a mis papás. Llegan mis papás y pues asustados me ven. Yo estaba sorprendido porque yo no entendía, yo no me había visto mi sangre porque me estaba cayendo yo sentía hormigueo. Yo no podía mover las manos porque yo tenía el filo y yo no, o sea, al momento de doblar la mano pues tenía la cama, no podía tocar mi cabeza. Y me empiezo a espantar. Levantan la cama y pues sí, efectivamente, el sangrerío. Toco mi cara y veo mi mano y a partir de ahí ya no recuerdo qué pasó. Por lo que recuerdo de ese suceso fue que me llevaron al hospital, me hicieron sutura, me sacaron unos análisis y pues sí, efectivamente, la estructura de metal no logra atravesarme el cráneo porque la pata de madera se rompe, pero en una altura tal en la que no logra atravesarme. Si se hubiera roto un poco más, pues tal vez sí hubiera sucedido. Después de haberme hecho esto de los análisis y haberme llevado al doctor y todo para reparar la cama y no gastar en una nueva porque pues no había de dónde sacar, se compró, yo no sé si eres mexicano te acordarás que en aquellos tiempos en las camas se usaban unas estructuras que parecían gelatinas, así tal cual te lo estoy diciendo, gelatina de vidrio. Y entonces mi papá compró una gelatina de vidrio, por así decirlo, que le daba la altura a la cama, la altura suficiente pues para poder poner la pata que no se rompió y pues que sirviera todavía la cama. Y pues ahí estoy ya con mi parche de este lado, ya en la escuela y todo, cuidando de que no me lo tocaran. Lo cierto es de que no me dolía, yo lo tomé como una vagancia más,
y no había reparado en que, pues efectivamente, yo debí de estar alejado siempre de la parte baja de la cama. Pero esta temeridad pues me llevó a precisamente salir herido. Por esas fechas también, que ya habría pasado mi cumpleaños, una de esas tardes nos llega de visita mi tío, hermano de mi papá. Él era un contraste totalmente de señor con respecto a mi papá. Conmigo era un ángel, me trataba muy bien, me quería mucho mi tío, siempre que iba me daba dinero. Y ese día que se aproximaba ya había pasado mi cumpleaños, me regaló dinero, me regaló un billete, no me acuerdo en aquel tiempo que sería de 50 o 20 viejos pesos, me regaló eso. Ese tío fue el mismo que me regaló la bicicleta roja que yo te menciono que en el primer relato que ando jugando con ella. Él fue el que me la regaló. Pero ¿sabes qué me regaló también? Me regaló un radio. Dios, cómo quería ese radio. Un radio con lámpara. Le atinó totalmente. Fue una idea genial haberme regalado ese radio. No tenía alarma, el radio no tenía alarma, pero tenía su perillita para AM, FM, para oír el radio. No necesitabas audífonos y tenía su lamparita. Tenía una agarradera y le movías y encendía la lámpara. Y recuerdo que en una noche, en esa noche supongo que debe de haber sido, porque no recuerdo que haya sido después, debe de haber sido porque esa noche que yo ya tenía el dinero, mi mamá entra al cuarto, ya se había ido mi tío. Y me entra mi mamá y me dice, quiero que me des el dinero que te dio tu tío. Y ya, pero ¿por qué me lo regaló mi tío? Sí, pero me has estado agarrando dinero y tienes que reponérmelo. Y pues ni modo, se lo tuve que reponer, ni modo. Yo tenía que reponer el dinero que yo le robaba a mi mamá. Pero pasa otra cosa que pone de manifiesto el desinterés de mi papá para conmigo. Resulta que cuando mi tío va y me da el dinero y me regala el radio, abro la caja, el moño, abro y veo el radio. En ese mismo momento me empieza a dar el dolor del pecho. Cuando yo estaba bien contento viendo el reloj, me da el jalón. Le llamaba yo el jalón porque cuando me daba este dolor de pecho sentía que del suelo me jalaban hacia abajo y yo me torcía. Y era como que me jalaron una espada que sentía que me atravesaba desde aquí al puro centro, que la jalaban hacia abajo y yo me torcía. Y ese momento en el que estaba mi tío ahí, me dijo, ¿qué tienes, hijo? No, pues es que ya tengo días que me está dando esto. No estaba mi mamá. Y recuerdo que mi tío estaba en la puerta de entrada de la casa. Él no se quedó mucho rato porque tenía que trabajar. Y nada más fue a llevarme los regalos a saludar y etcétera. Mi papá estaba ahí porque él fue en uno de esos momentos en los que estaba mi papá en su descanso. Y entonces cuando me sucede esto, mi tío le dice a mi papá, ¿sabes qué? No puedo decir el nombre. ¿Sabes qué, Juan? ¿Por qué no has llevado a Armando al doctor? ¿Qué tal si es un infarto, un paro que le puede dar? Mi papá nada más me miró de arriba abajo. No le pasa nada. Y nada más fue todo lo que recuerdo de eso. Después del jalón, que mi tío ahí está sobándome con su mano el pecho para que se me quitara, ya se me quita. Y ya me dice, ¿cuánto tiempo tienes con ese dolor? No, pues ya tengo varios días. Yo le di mucha información a él de las cosas que me pasaban y pues él supongo que se las quedó para él, porque él no podía influenciar en nada con mi papá. Yo ya estaba muy contento porque a pesar de lo que ocurría con mi papá, parecía que las cosas ya estaban agarrando un camino más tranquilo, más a gusto para mí, más placentero. Ya con el radio ya
ya podía descansar un poco más, ya no tenía ese apuro de estarme despertando. Y bueno, se me iba olvidando lo del suceso del exorcista, pero pasó una cosa que me devolvió otra vez el desamparo. En aquellas noches, reciente a que mi tío me hubiera regalado el radio, yo me ponía a escuchar unos programas por las noches, programas que salían ya muy noche por la madrugada, que me ayudaban a cansarme. Los ponía, iba cerrando mis ojos y me iba durmiendo hasta que quizás, si me iba bien, amanecía. Estos programas eran La Tremenda Corte de Tres Patines y las novelas de Porfirio Cadena. Recuerdo que salía primero José Candelario Tres Patines y salía después la de Porfirio Cadena. La de Porfirio Cadena era una novela que salía más noche y enseguida salía la de, no me acuerdo si la de Calimán o Chucho el Roto, no me acuerdo, esas no me gustaban tanto, nomás le ponía atención a la de Porfirio Cadena y ya que me vencía el sueño, pues yo me dormía. Me encantaban oír esas historias, la verdad. Y bueno, yo las ponía y de esas tantas noches pasó la cosa más horrible de todo lo que te he contado hasta este momento. Yo te había platicado a ti de que mis pesadillas, porque eso era lo que yo tenía, pesadillas, no recuerdo sueños, solo pesadillas. Las pesadillas que yo tenía eran muy vívidas, no solo en el sentido de ver, sino lo que escuchaba, lo que ocurría después de que yo ya despertaba de la pesadilla. Había ocasiones en que en las pesadillas yo veía como, haz de cuenta, platillos voladores chocando unos contra otros, y cuando despertaba era tan fehaciente lo que ocurría en mi pesadilla que cuando despertaba yo todavía veía los flachazos de luz en mis ojos, en frente de mí. Veía las luces de colores de la pesadilla. Y aparte, cuando ocurría esto de que se estrellaban estos platillos o cualquier cosa que en mis pesadillas representara un ruido fuerte, como el que te mencioné de la presencia de Dayaconey, que hace un estruendo, se va, y cuando despierto yo todavía en mi oído sigo escuchando ese estruendo. Bueno, en este tenor de que estas pesadillas eran muy vívidas, pasó esto que de la pesadilla se fue a la realidad. Esa noche yo tenía mi radiecito abrazado en mi brazo izquierdo. Yo tenía que dormir boca arriba y obviamente en este caso ya tenía que dormir destapado, algo destapado, de menos en la cabeza porque tenía la herida, tenía la gasa. Y recuerdo que esa noche yo tenía mi mano aquí encima. Me había vencido el sueño. Yo estaba contento con mi radio. Y el radio emitía una luz roja, una pequeñita luz roja. Que a pesar de que la luz del pasillo me llegaba, pues bueno, con esa luz roja, pues se veía un poquito más iluminado mi entorno, el cuarto. Esta noche que te digo, yo tengo la mano encima y tengo los ojos cerrados, y de repente en el sueño empiezo a ver como cuando tú estás aquí volteando hacia el frente, pero solo volteas, miras, mueves los ojos hacia arriba y ves como una bruma se está acercando. Yo en la pesadilla, yo no me acuerdo, yo no tomé en cuenta que tenía mi brazo aquí, pero esa bruma empieza a bajar de arriba de hacia mí y hay una voz, una escabrosa voz que me dice que la rata más asquerosa te trague, y se empieza a oír un
un sonido como de estruendo, de relámpagos chocando unos contra otros, y esa negrura bajando y cubriéndome el rostro. Yo percibo que empiezo a temblar, y lo percibo más porque siento mi mano mover mi frente, la piel de mi frente, pero yo sigo en esa misma posición. En el radio empieza a sonar una canción. ¿Has visto tú las caricaturas? Curiosamente todas las pesadillas que yo tengo son de caricaturas, de cosas tenebrosas que se dan viniendo de caricaturas. Y esta vez lo que ocurre es que en la pesadilla había tres como zorros, tres personas vueltas zorros, como en los dibujos animados de Mickey Mouse de los años 70 y la película en blanco y negro. Recuerdo que yo empiezo a ver una mesita a lo lejos en un cartoon, en una caricatura, y estoy yo mirando después de que la negrura se esfuma, y entonces aparece la presencia que yo te había contado, la que yo te dije desde el primer relato, y me dice: ¿crees que te escapaste de mí? Me hace así un no, pero ya no me dice nada. Y enseguida, después de que me dice eso, se empieza a oír una canción como del trío de los Panchos. ¿La ubicas? Con esos instrumentos. Yo sigo volteando hacia el frente, pero no puedo voltear a ninguna otra parte. La presencia siento que se acerca por un lado de mi ojo, de la visión que yo estoy teniendo en la pesadilla, porque se ve que se acerca. Yo no alcanzo a ver su rostro, y me dice: mira hacia allá. Me pone su mano así enfrente de mi vista, y yo en un momento logro ver, y la escena de la caricatura cambia a otra posición. Ya no se ve la mesa, y se ven estos zorros que te estoy platicando con sus accesorios, sus aparatos, y empiezan a tocar. Yo siento que sigo temblando, y al tocar llegan a una frase, a un coro que dice, que nunca se me pudo olvidar, y ellos cantan: el diablo anda suelto y se quiere vivo o muerto. El diablo es muy malo, cuídate porque está a un lado. Cuando esto me pasa, despierto inmediatamente del sueño, y yo me doy cuenta que tengo mi mano encima de la cabeza. Agarro el radio y lo aviento al piso. Se rompe el radio, y yo le empiezo a gritar a mis papás. No me interesaba si mi papá se enojaba o no. Empiezo a gritarles. Ya, como no me respondieran, como de esas veces que nunca responden, yo salgo y me voy al pasillo. Recuerda que tengo que pasar por la cocina con la vista tapada, y más en ese momento, para no ver la sala y no ver las sombras que estaban ahí. Me paro antes de llegar al cuarto: papá, por favor, mamá, gritándole a mi mamá, hasta que se levanta mi papá. Mi papá siempre se levantaba antes de mi mamá. Y esta vez yo les empecé a gritar: papá, por favor, hay algo por favor en mi cuarto. Mi papá me corre del pasillo. Yo regreso al cuarto y me quedo ahí sin entrar al cuarto. Mi mamá se acerca cuando me ve ahí parado, y ve que el radio, está tirado en el piso. Eso ya la empieza a alertar, y me dice: ¿qué pasó? Mamá, ya no quiero estar aquí, no quiero, por favor. Me prendo de ella, me abrazo, y lo único que alcanzó a ver
Es que mi papá sale de su cuarto a lo lejos en el pasillo. Volteo a ver a mi mamá y mi mamá voltea a ver a mi papá como en una seña de ya basta. Y fuera de eso, ya no, ya no recuerdo más de esa noche. Créanme que se vuelve cada vez más complicado hacer estos story times. La verdad me, me llenan de muchos recuerdos tristes, muchos recuerdos dolorosos que en las noches, en la actualidad, los vuelvo a tener. Es como revivir todo una vez más. Sin embargo, pues bueno, yo confío en que se vuelva de ayuda, de desahogo. Y pues bueno, gracias queridos amigos por haber escuchado una vivencia más en este Story Time. Gracias de verdad. Eh, vamos a, voy a ver cuando sale el siguiente, porque las historias se vuelven un poco más turbias a partir de aquí. Yo de antemano te agradezco que tu apoyo, tus comentarios, por favor suscríbete, eso me serviría mucho. Y bueno, muchas gracias por haber estado en un video más de este programa Aterrados en la Noche, en esta sección de mis Story Times. Mi nombre es Armando Morales, cuídate mucho y bendiciones para ti y tu familia. Saludos.